Bienvenidos a estas posibilidades que nos brinda el Congreso Futuro 2025 con conversaciones con especialistas y referentes de nivel mundial en múltiples disciplinas, esta vez bajo la premisa de qué humanidad queremos ser. Y hoy queremos agradecer la presencia en este set de conversación de TV Senado y Congreso Futuro de José María de la Salle, con quien vamos a hablar de filosofía, pero también de muchas cosas más. José María, bienvenido a este espacio de conversación. Encantado de estar aquí, Cristian. Déjenme contarles algo más sobre José María Lasalle, filósofo, poeta, comunicador, director del Centro País Humanista y político español, conocido por su trabajo en la filosofía del derecho y su enfoque en la ética de la tecnología y la gobernanza digital, así como por su trayectoria en el ámbito público como secretario de Estado, temas como la agenda digital, además de la sociedad de la información. José María, partí preguntándote sobre esta experiencia del Congreso Futuro. Te ha tenido acá en Santiago, en el Nodo Central, en Valparaíso, en otras partes, concediendo entrevistas. Tenemos una caja de resonancia bien particular la que ofrece este Congreso Futuro. ¿Cómo ha sido tu experiencia con todos estos ofrecimientos? Pues ha sido una experiencia y está siendo una experiencia y será todavía una experiencia maravillosa. La verdad es que es un espacio de efervescencia intelectual, de efervescencia personal, convergen vidas a través de los ponentes que tenemos la oportunidad de conocernos francamente interesantes, y yo creo que la organización es fantástica, se nos explota al máximo, de manera que nos deja un poquito agotados, pero la verdad es que está siendo un momento mágico. No tengo otra palabra para definir el encuentro. A quienes nos están viendo, yo voy a agradecer públicamente tanto a José María como a su equipo la posibilidad de tenerlo acá hoy, acomodando las agendas para finalmente poder concretar esta entrevista. Y contarles también que José María, claro, no solo a propósito del Congreso Futuro, ha estado recorriendo el país en distintas instituciones de educación superior, por lo tanto tiene una visión bastante más acabada quizás que otros exponentes de este Congreso Futuro sobre cómo se están trabajando en ciertas áreas. Quería consultarte si estamos generando conocimiento dentro de lo que has podido ver en distintos centros de estudio, universidades a lo largo del país, si estamos generando conocimiento acorde a las necesidades de este nuevo mundo. Yo creo que sí, precisamente Chile creo que es uno de los países que está generando más reflexión crítica, pensamiento sobre el cambio que está suponiendo la aceleración de la revolución digital y en particular la irrupción de la inteligencia artificial como una de las herramientas que están propiciando ese cambio económico, político, cultural, que a nivel global está generando lo que denominamos la revolución digital. En ese sentido, creo que Chile es uno de los países que lidera en la región la reflexión y el conocimiento en este ámbito y está a la cabeza de los países a nivel mundial, en un diálogo equilibrado con lo que esté sucediendo en Estados Unidos y particularmente en Europa. Hablemos, José María, también de ética en el uso de las tecnologías. Entremos de lleno a lo que se conoce como gobernanza digital, un término que quizás quienes nos ven todavía no están totalmente familiarizados con ello. Y expliquémosle a quienes nos ven por qué es tan relevante y cuál es el mejor o el más recomendable de los caminos en este campo tan cambiante y también tan dinámico a la vez. Bueno, la gestión de la revolución digital y del uso de las tecnologías que está implicando, especialmente la inteligencia artificial, requiere una gobernanza. Es decir, requiere un marco, un parámetro. Un marco, pero un marco que al mismo tiempo agrupa un ecosistema de acciones. En primer lugar está la regulación, es decir, es imprescindible, por ejemplo, que la inteligencia artificial tenga una regulación que fije un marco ético de protección de los derechos fundamentales y que defina de un propósito que dé sentido al uso que se quiere hacer de esta tecnología, sobre todo cuando, como sabemos, va a tener un impacto social enorme en el futuro de nuestra sociedad. Perdón, José María, cuando hablamos de marcos y normas, generalmente uno lo asocia a algo rígido, pero lamentablemente en este campo tiene que tener ciertas flexibilidades o ciertas aperturas para lo que viene. Claro, pero esa flexibilidad está precisamente en la definición, en primer lugar, de determinar para qué queremos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está tratando de replicar el cerebro humano, con una lógica de sustitución y de automatismo en muchos ámbitos. Si eso se produce, ¿por qué lo queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Qué reglas deben acompañar el ejercicio de esa acción que va a depender de la inteligencia artificial? Debemos promover los usos que favorezcan el bienestar humano, pero detener la posibilidad de usos maléficos que puedan dañar al ser humano. Por lo tanto, las reglas
son necesarias para que se produzca la innovación. La innovación por la innovación no es cierta. La innovación, para que se produzca, tiene que tener reglas. El talento que manifiesta un jugador de fútbol cuando utiliza el tobillo para meter un gol es consecuencia de unas reglas. Sin esas reglas no aparecería su talento. Entre otras porque le hace jugar al fútbol y no al rugby. Esa es la reflexión que yo planteo cuando hablo de reglas. Y en segundo lugar, hace falta educación. Es decir, hace falta que los jóvenes, los niños, se preparen para gobernar de la mejor manera posible, no en términos de eficiencia, sino en términos de bienestar humano, el uso de la inteligencia artificial. Creo que este es realmente el ámbito de reflexión más importante en el que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en el desarrollo de una herramienta tan poderosa que tiene que ayudarle a ser humanamente mejor? Y esa es la clave, creo que más importante, del conocimiento que tenemos que ser capaces de vislumbrar aplicado a la gobernanza de la inteligencia artificial. Me quedo con eso, y sobre todo con lo que decía José María, ¿para qué? ¿Para qué queremos finalmente las mejoras? Yo lo anterior te lo consultaba por cierta lectura entre líneas que pude hacer de alguna de tus entrevistas anteriores, donde apuntabas que no estamos quizás dimensionando el impacto y efecto de la tecnología y de las inteligencias artificiales en nuestras vidas y en ordenamientos generales como nuestras democracias. Algo que andabas en tu libro, no sé si es este libro precisamente, que es Civilización Artificial, que es del año 2024. Si nos pudieras comentar más respecto a esta falta de dimensión que le estamos dando quizás a lo que está pasando. Bueno, la inteligencia artificial, especialmente la generativa, va a suponer para el año 2030 que el 80% de las profesiones liberales se van a ver afectadas de una u otra manera por su utilización. Un 30% de los empleos vinculados a las profesiones liberales en el 2035 desaparecerán por el uso de la inteligencia artificial. El impacto que eso tiene es una de esas dimensiones. Es barruntar que estamos creando una herramienta tecnológica que no solamente nos está ayudando, sino que puede sustituirnos en el desempeño de algo que ha sido hasta ahora estrictamente humano, que es el trabajo intelectual. Por lo tanto, tenemos que vislumbrar el impacto que ello va a tener y si realmente queremos que ese impacto produzca esos efectos. Por lo tanto, hacen falta políticas públicas que nos ayuden a gestionar la transición crítica que va a vivir la humanidad de la mano de la aparición, por ejemplo, de una inteligencia artificial que desplace al ser humano en la centralidad que ha venido asociada al uso del trabajo intelectual. Ese probablemente sea uno de los impactos que debemos dimensionar mejor a corto y medio plazo. ¿Y estamos efectivamente en un nihilismo tecnológico como apunto? Estamos en la medida en que buena parte del trabajo que se está desarrollando alrededor de la revolución digital no mira el impacto ético. Y el nihilismo viene de la mano de que estamos desarrollando la inteligencia artificial buscando un poder que libera capacidad de acción, que incrementa el poder del ser humano. Pero volviendo a la pregunta que te hacía antes, ¿para qué queremos liberar ese poder? Tenemos ahí el riesgo fáustico que está en la cultura occidental de que ese poder sea para generar más poder. Y eso es lo que nos lleva a la antesala del nihilismo, a que atribuimos a un poder que buscamos maximizar eficazmente sin tener un propósito, salvo el de la propia utilidad. Y si la utilidad define el sentido del poder y este se incrementa, ya estamos en el nihilismo. El famoso hacer por hacer. Estamos conversando con José María Lasalle, filósofo, poeta, comunicador, director del Centro País Humanista y además político español. El año pasado, yo algo le mencionaba en la previa a José María, hablábamos de inteligencias artificiales, de metaverso, como prácticamente el centro de este encuentro de Congreso Futuro, y esta vez como que nos pusimos en pausa. Hablamos de humanidad. De hecho, tenemos una cumbre filosófica en esta edición de Congreso Futuro. Quería consultarte si hay alguna forma, tanto a nivel social como a nivel de las democracias, de saber llevar mejor este proceso donde las inteligencias artificiales llegan para quedarse, llegan a los aparatos móviles que tenemos en los bolsillos, de una forma quizás lo más armónica posible, porque en muchos campos puede ser muy traumático o tomar muchos plazos, dejar muchos heridos en el camino.
¿Hay quizás alguna forma de evitar ese trauma de consecuencias como el desempleo, la reconversión laboral forzada, contra el tiempo además, o que pongan en jaque nuestra vida actual, nuestra forma de vida actual? Pues desarrollando políticas públicas que a través de las instituciones democráticas primero fijen marcos de deliberación política y social sobre el análisis de ese impacto. ¿Se está a tiempo, perdón, para aquello? Debería estar a tiempo. ¿O estamos ya un poco atrasados? Si estamos atrasados, entonces vamos hacia un escenario absolutamente distópico. Y no quiero pensar que eso es así. Creo que estamos todavía a tiempo porque, entre otras razones, la inteligencia artificial no ha sido capaz de desarrollar lo que se denomina una inteligencia artificial fuerte. Es decir, no hemos creado una alteridad artificial que sea plenamente autónoma, que desarrolle estados mentales. Tenemos un margen de maniobra todavía de 20, 30 años para poder ver una situación de estas características. Me inquieta ese todavía. Por lo tanto, tenemos tiempo por delante para pensar y reflexionar. Y eso se tiene que traducir en debates a nivel institucional y político. Concienciación social, educación y políticas públicas que garanticen la igualdad, que garanticen el uso de la ética, que garanticen la evitación de las brechas. Es decir, que den a la sociedad capacidad de empoderamiento humano sobre esta herramienta tecnológica. ¿A eso te refieres tú cuando has dicho anteriormente que es necesario instruir a los mandantes, a empresas para con sus trabajadores? Pero claro, todo eso lleva costos también y estamos en un mundo donde los costos mandan. ¿Cómo se lidia con eso? Claro, pero en determinado momento la eficiencia utilitaria de los costes, cuando estamos viendo cómo se compromete la esencia humana de lo que es humano por una herramienta tecnológica que nos puede deshumanizar como nunca habíamos pensado antes, los costes tienen que ver con la esencia del humano. Y eso es lo que no podemos comprometer. Es decir, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que la manipulación genética llevara a la alteración de la especie humana? Decidimos que no, hace 20 años, cuando se planteó un debate global sobre dónde estaban los límites éticos de la manipulación genética. La manipulación consciente que el desarrollo de la inteligencia artificial puede tener a través de prácticas como la deepfake, que con realidades inmersivas hagan que el ser humano no sepa si realmente está viviendo lo que está viviendo, e incluso quién es cuando está viviendo realidades inmersivas, ¿es algo que podemos asumir? ¿Estaríamos dispuestos a asumir el impacto en la salud mental que puede llegar a tener situaciones de este tipo? ¿Estamos dispuestos a asumir por más tiempo el impacto que tiene cómo las redes sociales visibilizan por un diseño algorítmico el uso de los contenidos, no buscando la libertad de información, sino la explotación económica del ruido en las redes, con el impacto que eso tiene para la subsistencia de la democracia liberal? Esas son las preguntas que nos tenemos que plantear en la política democrática. Preguntas que nos remecen un poquito, las que hace José María Lasalle, filósofo, poeta, comunicador y director del Centro País Humanista y Político Español, en esta primera parte de la conversación que estamos teniendo con TV Senado y Congreso Futuro a propósito de la edición 2025. Espérenos un breve alto y volvemos para seguir conversando más sobre filosofía, humanidad, nuevas tecnologías y gobernanza digital. Espérenos. Gracias por acompañarnos, regresando a esta conversación con José María Lasalle sobre distintos temas vinculados a la gobernanza digital, y nos dejó en el bloque 1 José María con una cantidad de preguntas que la verdad, wow, es precisamente a lo que venimos, a generar estas reflexiones en torno a lo que viene y también a lo que estamos viviendo. Y yo te comentaba en la pausa, José María, respecto a ese temor que muchos tenemos, yo me hago parte de aquello, para lo que estamos viviendo,
y lo expuesto que están ciertas áreas, y estoy pensando en las artes, en lo creativo, que quizás es lo que más nos caracteriza como seres humanos. Por ahí algún invitado me decía, no, no hay que temer, hay que tomarse las cosas con calma, todavía la inteligencia artificial está lejos de llegar a nuestro estándar, digamos, de conexiones neurales. Pero temas como la creatividad, las artes, son las más expuestas precisamente a esto que está ocurriendo y que está avanzando a veces sin pedir permiso. Sí, pero hay que matizar todo esto. Sí, porque eh, la formación de las clases creativas que operan a nivel profesional en las áreas donde la inteligencia artificial generativa está actuando ya, adolecen de un problema formativo que es la hiperespecialización. Y ese ámbito de hiperespecialización va a ser probablemente uno de los territorios donde la inteligencia artificial generativa más avance. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa trabaja sobre el archivo de información que sustenta la creatividad. Domina los ámbitos de acumulación de información sobre imágenes, textos, sonido, y ahí tiene una capacidad para elaborar creativamente una poderosa herramienta que desplaza al ser humano por su debilidad formativa en la creatividad, que va a plantear problemas. Pero si resolvemos esa debilidad creativa del ser humano con una nueva educación que favorezca aún más la creatividad, pero una creatividad vinculada a lo que realmente tiene la creatividad, que nunca podrá tener, creo, la inteligencia artificial, incluso cuando trabaja en este área, que es la imaginación. ¿Por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial trabaja sobre el pasado de la creación humana, sobre lo archivado. No tiene capacidad para imaginar nuevos mundos, no tiene capacidad para proyectarse sobre el futuro, para utilizar la mente que tiene para proyectarse más allá. Porque, entre otras cosas, no tiene conciencia de la trascendencia. No puede tenerla, porque no tiene el sentido del límite que el ser humano tiene cuando crea. Creamos ¿por qué? Creamos porque nos anima en el fondo una lógica de trascendencia asociada a sabernos finitos. En esa finitud o en esa condición humana que acompaña al ser humano, ligada al dolor, a la búsqueda de la esperanza, a el miedo y la frustración, a la culpa, el ser humano aloja unas capacidades emocionales que le hacen pensar creativamente en cómo mejorar imaginativamente ese mundo aunque no exista. Eso no lo va a poder tener la inteligencia artificial por ahora o quizá nunca, porque eso es algo que tiene que ver con la vida humana. Y eso es donde el ser humano tiene que trabajar, porque eso es lo que nos va a dar una superioridad cognitiva, emocional sobre la máquina, incluso si sobre la máquina piensa, porque la máquina tendrá un ADN sintético, no tendrá un ADN basado en la vida. Y la vida es límite, y ese límite es probablemente, desde la consciencia de nuestra fragilidad, lo que nos hace poderosos. Estoy muy contento de estos conceptos que estamos recogiendo de José María Lasalle, porque los vamos a revisar después con mucho más calma y podemos sacar varias conclusiones. Yo no sé, José María, si se le podría poner límites o ciertos marcos, a propósito de lo que hablábamos antes, a ciertas tecnologías, pensando en aspectos como los derechos fundamentales. Obviamente son parámetros que se pueden ingresar, pero también pensando en otras directrices, y ojo a esta palabra, que apelen a la dignidad del ser humano. Claro, es decir, precisamente la ley de inteligencia artificial chilena, en su planteamiento, como el reglamento de inteligencia artificial europeo, tal y como ha sido definido, lo que buscan es fijar una serie de niveles de riesgo que el entrenamiento de las inteligencias artificiales pueden proyectar sobre la vulneración de los derechos fundamentales, considerando que los derechos fundamentales lo que hacen es proteger la dignidad humana. Por lo tanto, la dignidad humana como límite debe ser un factor condicionante que inhabilita el entrenamiento de la inteligencia artificial. Y esa debe ser una frontera que no podemos permitir la inteligencia artificial rebasar nunca. Hablemos de Cyber Leviatán, que es una publicación tuya del año 2019.
modelo de riesgo, siempre dando un propósito, son cosas que también hemos recogido el día de hoy. Que las inteligencias artificiales puedan pasar por arriba del factor humano y culturas deja a naciones también en esa crisis de identidad que tú describes en Cyber Leviatán. A pequeña escala, en anular nuestra capacidad de pensar y decidir, se traduce en lo general en distintas culturas completas siendo tachadas o resumidas. Estoy recogiendo algunas cosas que sacamos de esa publicación. Yo te quería plantear a partir de eso si estamos ante el fin de los debates en la humanidad, o hay un riesgo al menos de aquello. Habría un riesgo si le permitimos a la inteligencia artificial que nos sustituya en nuestra capacidad deliberativa. Es decir, uno de los riesgos que aloja en su seno la inteligencia artificial es que en su ADN hay un componente utópico y determinista que pretende replicar el cerebro humano sin las imperfecciones del cerebro humano. Y como vio uno de los grandes pensadores del liberalismo del siglo XX, Karl Popper, el fundamento del conocimiento humano se basa en el error, en el ensayo y el error. Y la inteligencia artificial lo que busca es desterrar el error. Los debates nacen de que el ser humano se reconoce finito en su capacidad de conocimiento y necesitado de la colaboración de otros a través del debate para poder encontrar umbrales de verdad, de conocimiento, donde el error es un factor operativo de la capacidad humana para crecer en la búsqueda de la verdad, en el descubrimiento de la verdad, la aletheia que decían los griegos. Eso es lo que podemos perder si le atribuimos a la inteligencia artificial la responsabilidad de resolvernos las dudas, los problemas, a través de los que con una inteligencia estadística masiva aplique automáticamente soluciones que no nacen del debate, ni nacen de la incertidumbre, ni nacen del error, de ese cerebro humano que es falible y que busca la cooperación. La inteligencia artificial no busca la cooperación, busca en una especie de individualismo cognitivo resolver por ella sola el problema que se le plantea. Ahí la responsabilidad debería ser de nuestras autoridades, porque estoy pensando que, claro, generalmente los tiempos políticos, por ejemplo, son súper definidos y muchas veces la ciudadanía pide resultados y las autoridades van a tener que tomar cierto grado de responsabilidad social como autoridades en su papel para no dejar a estas inteligencias o a estas tecnologías la resolución de los problemas para dar fin y dar solución a ciertos temas. Ese es un riesgo también, ¿no? Ese es un riesgo que debe ser resuelto atribuyendo al ser humano siempre la capacidad de decidir finalmente y sobre todo lo que es la agencia, es decir, la capacidad para que la imputación de la acción que resulte de la decisión sea estrictamente humana. Y en eso la política tiene una gran responsabilidad de preservarla. Contarles a quienes nos ven que en Cyber Leviatán, texto al cual estábamos aludiendo, el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital se aborda como la absorción tecnológica de algunos aspectos fundamentales del pensamiento y está derivando en un sistema digital global al margen del humanismo como tal y como lo conocemos. Eso a propósito de los amigos de ethic.es que también nos ayudan a propósito de recopilar información para esta entrevista. Esta nueva forma de poder alimentada por los algoritmos, que viene a ser como una segunda ola, quizás yo interpreto, José María, se da luego de que en realidad no fuimos capaces de contener o leer correctamente la primera, porque a nivel de legislaciones, a propósito de nuestra función, respuestas sociales e institucionales, esto sigue abierto y no va a parar de llegar. Estamos efectivamente en esta masificación de las tecnologías viviendo una segunda ola. ¿Lo lees tú así? ¿En qué momento estamos precisamente para actuar frente a esto? Estamos en un momento de desbordamiento potencial de la capacidad humana para controlar el impacto que la inteligencia artificial va a tener. Es decir, y cuando hablo de desbordamiento me refiero a desbordamiento institucional. El ser humano tiene que, y lo planteaba el otro día en mi intervención en el Congreso, va a tener que elegir entre liderar la inteligencia artificial o ser una víctima del automatismo al que le va a someter. Y ese es el debate que vamos a tener que afrontar en los próximos 10 años. Una inteligencia artificial que va a pensar por nosotros o una inteligencia artificial que nos puede ayudar a pensar mejor
si somos capaces de liderarla, es decir, de empoderarnos frente a ella. Y ese es el debate más importante que tiene la humanidad por delante. ¿Queremos ser inercia de lo que haga la inteligencia artificial o queremos ser quienes gobernemos la inteligencia artificial? Ese es el debate. Cualquier otro debate político debería ceder ante la urgencia de esto, porque Estados Unidos y China están luchando por liderar la inteligencia artificial. Bajo sus términos. Porque son plenamente conscientes de que es, tal y como está diseñada ahora, una voluntad de poder utilitaria y que busca maximizar eficientemente esa voluntad de poder utilitaria. ¿Con qué utilidad? Conseguir que sus empresas sean más competitivas que las de los demás, conseguir que sus gobiernos tengan mayor capacidad de control social que los demás y tener armas letales, autónomas, más poderosas que las de los demás. Porque esa es otra área que no comentamos, que es la aplicación de la inteligencia artificial a la guerra, donde desaparece la ambigüedad del soldado que puede dudar en disparar a otro frente a una máquina Fría. que lo que busca es maximizar la eficiencia de la letalidad y no empatizar con el combatiente que puede tener enfrente o los daños colaterales humanos que puede tener el uso de la inteligencia artificial aplicada, y esos son los grandes debates en los que deberíamos estar. José María, el tiempo nos pilla, a pesar de todo este margen que hemos tenido para conversar de distintos temas. Quiero al menos que me anticipes un poco el trabajo que estás desarrollando en Chile con parlamentarios en torno a esta mesa de resguardo de la identidad humana. ¿En qué va a consistir y a dónde esperan llegar? ¿Algún concepto respecto a aquello? A la elaboración de un nuevo derecho humano que, junto a los neuroderechos o los derechos digitales de protección a la privacidad e intimidad, garanticen al ser humano que cuando esté en un entorno inmersivo digital sepa identificar lo que es humano de lo que no es humano. José María, obviamente en el epílogo, la pregunta de rigor de este Congreso Futuro. Ya seguramente la ha respondido con creces, pero una vez más, ¿qué humanidad queremos? En realidad, ¿qué humanidad debiéramos ser? La que somos, porque no debemos renunciar a ser seres humanos imperfectos, falibles, finitos, porque ahí nos protegemos frente a la tentación que, como veían los griegos, está detrás de todos los horrores que han acompañado a la humanidad, que es creernos superhombres, que es dejarnos arrastrar por la hibris, por la soberbia de creer que podemos disputar a los dioses, ser dioses también. En el Protágoras de Platón se cuenta en la historia de Prometeo encadenado y cómo el ser humano, cuando Prometeo robó el fuego para darle el poder de los dioses, se convirtió en un peligro para el planeta, que resolvió Zeus no quitándole el fuego, sino dándole junto al fuego la equidad, el sentido de la justicia. Tenemos que trabajar ese sentido de la justicia si queremos imitar a los dioses sin caer en la soberbia de ser dioses. Igual que en el bloque 1, ¿ves? Una reflexión potente la que nos deja José María Lasalle a propósito ya de este final de programa en el donde hemos tenido la oportunidad de conocer y sobre todo de aprender mucho de las reflexiones que nos ha dejado con motivo de su participación en este Congreso Futuro. José María, muchas gracias por todo esto que nos has entregado, no solo en esta oportunidad, a tu equipo también que posibilitó esta entrevista, sino en las actividades que siguen acá en regiones, en Santiago, en torno a este Congreso Futuro. Gracias, muchas gracias. A usted también, gracias por acompañarnos en este camino de aprendizaje en torno a la reflexión de qué humanidad queremos ser. Todo este material en las redes oficiales de congresofuturo.cl y también del Senado de la República, como no, a través de TV Senado. Nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad.